Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a este programa Agitando la Colmena. Yo soy Sofi, acá estoy con Nico. ¿Qué tal? Nico? Bien, ¿vos? Muy bien, tenemos a alguien especial hoy. Se sumó. Sí, ¿cómo estás, Valen? Hola, ¿cómo andan? Bienvenida. Gracias, estoy muy contenta de estar acá con ustedes. Ay, sí, ya te estábamos esperándote hace bastante. Y yo tenía muchas ganas de venir, así que... Es flamante diseñadora de ambiente en lucha con título recibido. No nos paramos a aplaudir porque no nos dejan, pero sí. Es porque estamos atados a estas sillas. Sí. Pero sí, bienvenida Valen. Y tenemos... ¿No vas a decir nada que no tengo anteojos? Vengo, ya el programa anterior no me corté el pelo. Ahora estoy sin anteojos, ya me cambio de identidad en cualquier Pueden dejar momento. abajo qué debería pasar en el próximo Sí, capítulo. algún otro cambio que quieran en comentarios, ya saben. Sí. Bueno, y tenemos hoy un programa más o menos temático. Vamos a hablar de una película que habla de extractivismo, de territorios y de tal. Y vamos a hablar de una problemática que tiene que ver con eso en particular. Van a ver, está en el nombre del capítulo, de esta palabra de 5 letras bastante de moda, que es el litio, ¿no? Exactamente, el litio que está presentado, ¿no?, como la estrella en la transición energética. Es un metal que está en nuestros celulares, en las computadoras, en las baterías de los autos, porque es un metal que tiene mayor capacidad de almacenamiento. Claro. Pero bueno, en este mineral del futuro tiene toda una historia detrás nuestros territorios. Más del 60% de las reservas mundiales están en el triángulo del litio: Bolivia, Chile y Argentina. Aquí, los salares andinos concentran un recurso estratégico, pero en nuestro país la explotación está en manos extranjeras: Japón, Australia, Estados Unidos, Canadá, con escasa participación estatal y regalías mínimas, si no nulas. Proyectos como Olaroz en Jujuy o Hombre Muerto en Catamarca extraen el carbonato de litio sin avanzar en producción local de baterías. ¿Energía limpia? Bueno, no. Por cada tonelada de litio que se extrae, se requiere 2 millones de litros de agua dulce de zonas áridas. Además, los salares afectados son humedales estratégicos para la regulación hídrica. Actúan para zonas de carga y almacenamiento de agua. Hoy, la explotación litífera reproduce la lógica extractivista, modifica ecosistemas, afecta la biodiversidad y amenaza la vida de comunidades originarias que reclaman sus territorios. En Jujuy, las protestas contra la reforma constitucional de 2023 mostraron la resistencia. Una provincia que limita derechos para habilitar desalojos y priorizar la propiedad privada frente al bien común. Además, el régimen de incentivos a las grandes inversiones de Milei fue acompañado por los gobernadores del norte para promover la llegada de multinacionales. Entonces, el debate es urgente. ¿Qué tipo de transición energética queremos? ¿Una que repita el modelo extractivista o una que piense también en justicia social y ambiental? Bueno, sobre esto vamos a estar hablando con Melissa Argento, autora, junto a Bruno Fornillo, del libro Todo sobre el litio. Acá. Sí. Bienvenidos a otra entrevista desde Agitando la Colmena. Esta vez tenemos también conectada, ya la están viendo, a Melissa Argento, que es politóloga, investigadora, es parte del equipo Transiciones y es junto a Bruno Fornillo, autora de este libro, que ahí el reflejo un poco no nos ayuda, ahí por ahí sí, que se llama Todo sobre el litio, salió ahora hace un poco más de un mes por Siglo XXI, y le agradecemos que esté con nosotros para charlar. Hola, ¿cómo están? No, por favor, es un placer para mí estar con ustedes. Muchas gracias por esta invitación. Bienvenida. Gracias a vos. Bueno, ya que estoy, ¿puedo consultarle? Adelante. ¿Cómo estás? Quería preguntarte cómo empezaste a estudiar o investigar sobre el tema del litio. Bueno, ¿cómo estoy? Como todos, ¿no? En contexto, en un momento bastante complicado de nuestro país. Sí. ¿Cómo empecé a investigar esto? Es una linda historia, pero la voy a sintetizar.
Empecé hace 10 años, yo volví a vivir en Ecuador y empezaba mis investigaciones doctorales. Y una colega me invita a sumarme a un equipo que estaba coordinando Bruno Fornillo, el coautor junto conmigo de este libro. Claro. Era un grupo que empezaba a investigar sobre el litio. El grupo se llama Grupo de Estudios en Geopolítica y Bienes Comunes, del IALC, de la Universidad de Buenos Aires. Hace 14 años que trabaja, hace 10 años que estoy yo dentro del equipo. Y bueno, empecé porque viajé a La Puna, viajé a conocer las comunidades en específico de Salinas Grandes y Laguna Guayatayoc, en una pequeña investigación preliminar, y como uno de esos flechazos que te da la vida, esas situaciones experienciales que lo cambian todo, Sí. Redireccioné todo, tema de investigación, marcos que tenía, analíticos, todo, cambié mi investigación doctoral hacia comparar en aquel momento un proceso extractivista de minería metálica en el Ecuador, en la zona de Quimsacocha, y la experiencia del extractivismo del litio en Salinas Grandes, en Argentina. Y de ahí seguí trabajando, empezamos a ampliar nuestro marco de investigación en torno a los debates sobre la transición energética. Seguimos trabajando gracias a unos proyectos que daban 2 mangos, ¿no?, de PIC agencia, pero existían y nos daban algunos fondos como para poder llegar a los territorios. Entonces empecé a involucrarme con lo que se denomina el Triángulo del Litio, ¿no?, la región de Atacama para mí. Y me fui a conocer las comunidades del Salar de Atacama, las comunidades del Salar de Uyuni. Seguí viajando por Argentina y básicamente mi entrada fue siendo cada vez más, problematizar más aquel primer abordaje que yo había tenido, que había sido una entrada por el conflicto socioambiental, digamos, a entender todas las múltiples dimensiones que atraviesan la problemática del extractivismo del litio, que como ustedes bien saben son globales, regionales, nacionales, provinciales, locales, como una superposición de capas, digamos, que van claramente a lo largo del tiempo complejizando mi mirada en el marco de lo que ahora es una apuesta por pensar también una transición ecosocial en este país, ¿no? Claro. Bien. Ese fue un poco el recorrido. Súper Largo. interesante. Largo. Pero también está bueno esto de que haya tenido que ver con un contacto con las comunidades y con ir al territorio, como se suele decir. Antes de meternos más en si quieren, lo de acá, lo nacional, en el libro tiene bastante peso la ubicación de este debate como un problema geopolítico a nivel global, y ustedes, si se quiere, antes como un marco de épocas, ubican al litio como un mineral estratégico, algo que ya está trillado hasta decir, ¿no? Pero como describen como una nueva era o una nueva etapa en lo que hace a las energías en el mundo, o sea por necesidad del capitalismo o por cómo funciona la economía hoy en día. Pero marco, antes de mandarnos directamente al litio en sí mismo, para ustedes vamos a algún tipo de transformación en lo que es la matriz energética en el mundo. ¿Eso está más abierto? ¿No va a pasar? ¿Qué hipotetizan? Interesante. Mirá, lo primero que hay que decir que el litio como mineral estratégico dice tanto como no dice, ¿no? O sea, básicamente parece la palabra sustentable. Puede decir cualquier cosa, lo que cada uno quiera cargar sobre eso. Y claramente no era así cuando nosotros empezamos a trabajar, ¿no? Nosotros empezamos a trabajar mirando el litio con bastante más optimismo que el que tenemos hoy, digamos, pensando efectivamente que podía ser un mineral estratégico y marcando mucho esto de que Argentina era el único país de la región que no tenía ninguna apuesta de ningún tipo de agregado de valor, ni tampoco mucho menos pretensión de soberanía sobre ese recurso, ¿no? El tema es que las cosas cambiaron un montón. Nosotros sacamos con GBC en el 2019 un textito que se llamaba El Triángulo del Litio como arena de disputa de las potencias internacionales o de la geopolítica mundial, una cosa así, donde ya decíamos China y Estados Unidos y la Unión Europea más atrás están todas repartiéndose cual tablero de ajedrez los territorios de nuestros salares, como los de Chile y los de Bolivia, ¿no? Que son más de 100 salares en su totalidad entre toda la región.
Pero eso fue claramente complejizándose y hay un parteaguas fundamental en el 2020. Es un momento donde entre la pandemia de COVID-19, la resonancia de los efectos de la crisis socioambiental en una enfermedad tipo zoonótico y las posibilidades de tener nuevas enfermedades que responden a justamente las transformaciones en los usos del suelo, etcétera, cambia el escenario y cambia mucho más luego en el contexto de la guerra Rusia-Ucrania, y ahí es a donde empezamos a ver, digamos, un escenario de si ya antes algunos decían el boom del litio, el oro blanco, el petróleo del siglo XXI, todas frases grandilocuentes que no son ciertas en principio, digamos. Lo que vemos a partir de 2020 es que las agendas de descarbonización de los países potencia empiezan a marcar efectivamente, digamos, el incremento en la demanda de litio que va a haber, que es algo que el Servicio Geológico de Estados Unidos marca año a año, ¿no? Diciendo que para 2040 o 2050 se va a multiplicar en 42 veces la demanda actual de litio, por ejemplo, digamos, y 350 veces el total de la mayoría de los minerales críticos que se necesitan para la transición. Entonces, en ese momento era muy claro que los países potencia y sobre todo que la tendencia del propio capitalismo, yo no sé si me escuchan porque les perdí la imagen. Sí. Bien, Sí. La tendencia del propio capitalismo, digamos, no vamos a decir que mutaba, ¿no? La tendencia era la ampliación de la acumulación de la ganancia, punto. Pero sí se diversificaba hacia los nichos que nosotros veíamos que eran justamente, precisamente, el desmonte de su núcleo fósil productivo, ¿no? Y entonces veíamos cada vez más inversiones en todos estos vectores energéticos, litio, hidrógeno, etcétera, y en todo lo que es la infraestructura asociada a las energías renovables. Y se veía efectivamente una apuesta muy concreta en transformar las matrices energéticas en el mundo. Eso luego fue muy matizado con el impacto de la guerra Rusia-Ucrania, ¿no? Las agendas globales empiezan a hacer un repliegue, ya no tanto de transición de su matriz energética, sino de seguridad energética. Y lo vemos con el incremento de subsidios brutal que hay en la explotación, en la extracción de hidrocarburos en el 21, en el 22, en el 23 de manera sostenida, ¿no? Entonces ahí se combina para nosotros esto que habíamos denominado acumulación por desfosilización con una tendencia hacia la hiperfosilización. Entonces ahí decimos, bueno, lo hemos hablado con vos, Nico, acá no hay ninguna transición energética, acá lo que hay es una adición de fuentes en términos globales, ¿no? Es una salida a la crisis por el lado de la adición de fuentes, a la crisis energética, como se salió históricamente, pero tenemos un problema, señores, porque aparte generalmente son señores. Sí. El problema que tenemos es que estamos haciendo una salida a una crisis energética con adición de fuentes en un contexto de límites materiales concretos y muy claros, ¿no? Entonces nos encaminamos a superar todos los límites deseables por el IPCC y por cuánto estudio hay, digamos, de calentamiento global, y eso nos pone frente al riesgo de bucles de retroalimentación positiva, donde no sabemos efectivamente cómo transcurrirá la vida, pero seguro no como la conocimos hasta aquí, ¿no? Bien. Eso es un poco lo que nosotros vemos. No sé si te respondí. Sí, creo que sí. Tener sentido de lo complejo que es el panorama, ¿no? Así que está bueno el pantallazo. No. Y perdón, lo que vos me preguntabas, lo que vemos a partir del 2020 y fundamentalmente en este contexto de complejización es la exacerbación de lo que podría llamarse una pugna interimperial entre Estados Unidos y China. Y sobre todo lo que vemos es cuán atrás quedó la Unión Europea y cuántos actos de manotazo de ahogados, de desesperación se empiezan a realizar, digamos, en el marco de los nuevos acuerdos que firma la Unión Europea para ir básicamente tratando de entrar en el mercado. Primero en el mercado de la oferta global de litio, y luego quizás un repliegue más hacia el lado de, por ejemplo, ahora se ve fuertemente, por obviamente asegurarse de los recursos o los minerales críticos, que para la Unión Europea son 34, 37, depende del informe que uno analiza a lo largo de estos años, digamos,
pero lo que claramente vemos es que hay también una apuesta muy fuerte en reciclado. Es como si hubieran decidido que una batalla ya la perdieron y que se están abocando de manera muy fuerte al reciclado, ¿no? Y cuando digo una batalla ya la perdieron, me refiero a China. China en los últimos 50 años se consolida como el gigante, el actor predominante en todo lo que es la cadena de valor global del litio. Además de que es productora, digamos, ¿no? Y que tiene, además de que es productora, tercera, Australia, Chile, China, Argentina en la actualidad. Tiene además capitales, lo que llamamos inversiones extranjeras directas en cuanto país se les pueda ocurrir a ustedes que tiene litio, digamos. También es hegemónica en el aterrizaje hacia los territorios, incluido por supuesto Argentina, quizás con más nitidez. Entonces se exacerba la pugna interimperial entre estas dos grandes potencias en el marco, digamos, de también y fundamentalmente traccionado por la industria de la electromovilidad. O sea, el abandono de las transformaciones de las matrices energéticas no abandona el reemplazo de las flotas de automóviles fósiles por autos híbridos o eléctricos. De hecho, 16 millones, se espera ir hacia 19 millones dentro de poco, y las cifras exorbitantes que hay de proyección de datos de la agencia Bloomberg, por ejemplo, de cuántos automóviles individuales, me refiero, híbridos y fundamentalmente eléctricos tendremos en que el 95% de la demanda global de litio va a ser para las baterías, fundamentalmente de la electromovilidad. Bien, sumo una más de la mano de esto, que lo estás mencionando vinculado a la movilidad, y es en parte el capítulo que sigue en el libro, después del marco más global, que tiene que ver con, si querés, para desarrollar esta idea de que el litio, además de un mineral, además de un recurso, entre comillas, como se le dice, en disputa, ustedes lo definen también como que es un artefacto ideológico, como algo que también entra en el plano de lo cultural. ¿A qué se refieren con eso? Claro, porque de hecho vos fijate, digamos, ¿no? Cuando efectivamente el mundo podría estar haciendo algo para transformar las matrices energéticas, y más aún para nosotros los sistemas energéticos, que tiene que ver con transformar las relaciones sociales, las relaciones de producción que hay atrás, ¿no? Más allá de las fuentes. Cuando es el momento propicio para hacer eso, o sea, cuando pandemia COVID-19 pone un freno de mano y nos muestra a todos que para efectivamente poder salvar este planeta, lo digo de manera burda, pero ustedes me entienden, digamos. Sí, obvio. Sobre todo la especie humana en este planeta, digamos, necesitamos reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero. El mundo en realidad se encamina hacia otra cosa, que es el auto eléctrico. Entonces, ¿cómo aparece el auto eléctrico en eso? Y bueno, aparece como un artefacto ideológico. De la misma manera que apareció el auto, ¿no? El Forte en el siglo XX. Aparece como un artefacto ideológico porque aparece precisamente a dar la sensación de garantía, de posibilidad de supervivencia del sistema capitalista ad infinitum. Justamente aparece diciendo sí podemos hacer cosas desde la geoingeniería, desde la técnica, fundamentalmente, la tecnología de mundo, para salvar nuestro planeta. Y lo que vamos a hacer es que usted, señor, de nuevo, pueda subirse a su auto eléctrico y andar con un silbido liviano por la calle sintiendo que hace un bien a la humanidad. Y nosotros nos dedicamos en ese capítulo, que es un trabajo nuevo y eso está bueno plantearlo, digamos, no lo habíamos hecho antes en todos los otros años. Llegamos, yo contaba en la presentación del libro de los otros días, cansados de las promesas, de los anuncios, de las grandilocuencias, del anuncismo, le decíamos con una compañera, con Flor, en algunos textos en el 2021 que había atrás del litio, digamos, muy cansados de todo eso que realmente eran falsas promesas cuando se ponía a estudiar la situación.
Y llegamos a plantearnos, bueno, todo esto hace parte, obviamente, de narrativas progresantes en los territorios, de que te voy a dar trabajo, vas a ver crecimiento, etc. Obviamente, de maquillaje verde, de capitalismo verde, greenwashing, como ustedes lo quieran llamar. Pero que era una lógica absolutamente colonial, reciclada ahora, este colonialismo para la transición, pero que tenía como móvil ese colonialismo atrás, su artefacto ideológico central precisamente era esta idea de la electromovilidad, ¿no? Esta idea de geoingeniería del mundo, que bueno, también el domo que quieren poner para preservarnos los gases de efecto invernadero, o es Elon Musk, precisamente, el gigante de Tesla, prometiendo que vamos a ocupar Marte y saliendo con una remera que dice Occupy Marte, ¿no? O sea, y es esta promesa de la Cybertruck, que es lo más... si hubiera que pensar un artefacto ideológico materializado, digamos, es la promesa del más feroz individualismo, de la perspectiva más hobbesiana, ¿no? Del hombre como lobo del hombre que puede haber atrás del individualismo que ya conocemos, metodológico, ¿no? Y esta creación del individualismo que se puede subir a esa especie de tanque de guerra horripilante y puede enfrentar cualquier tornado, cualquier sequía, cualquier desabastecimiento, cualquier cosa, llevándose puesto a quien sea que se lleve puesto esa especie de tanque de guerra horripilante que es la Cybertruck, digamos. Nos parecía precisamente la mayor imagen de la exclusión de un mundo que se prefigura para muchos que puedan comprar la Cybertruck, pero para muy pocos en términos de la humanidad, ¿no? Entonces nosotros ahí decimos en el libro, básicamente el 99% de la población no pertenece a este sector privilegiado que pueda comprar estos productos litiados, ¿no? Como para ponerle una imagen, porque nos parecía, de hecho, el planteo más neomalthusiano que puede haber, ¿no? Pensar un mundo para pocos y volver a poner el foco en... que el problema es la población, cuando no lo es. El problema es el consumo desigual energético y las responsabilidades desiguales de la contaminación ambiental o de la emisión de gases de efecto invernadero, que sabemos que las mayores corporaciones son las responsables. Volver a poner el foco en la cuestión poblacional, pero además pensando un mundo donde gran parte de las personas van a morir, ¿no? Y se van a salvar los que puedan estar en su Cybertruck. Entonces, ese es el artefacto ideológico que opera atrás de lo que nosotros decimos el litio como ideología, ¿no? En el primer capítulo. Bien, yo una más antes de pasar a quizás hablar acá de lo nacional o de lo que está pasando más en Argentina o en la región, porque lo mencionaste y porque el otro día fue tema de debate o un poquito en la presentación del libro, que recién hablabas de cómo de la imposición o cierta ventaja, quizás irreversible, ya que le sacó China al resto de sus competidores imperialistas en esta renovación de su matriz energética o algo por el estilo, la apuesta o la ocupación de la explotación de litio a nivel mundial y de hecho también en la producción de autos eléctricos, ¿no? Ahora que pasaron a la cabeza también. Hay una ideología creciente en la Argentina o en sectores a veces del progresismo o del propio peronismo, a veces aparece justificado en canales de stream, de que, una visión que es, lo que tenemos que hacer es descolgarnos de Estados Unidos y atarnos a China como solución a los problemas de la Argentina, digamos, ¿no? Eso como lo ven, lo trabajan, esa, si quieren, no disputa por una hegemonía desde la perspectiva de otro nuevo imperialismo. Bueno, en el libro lo presentamos como un problema. Lo presentamos como un problema no resuelto. Si tuviera esa solución realmente estaría gritando a viva voce lo que tenemos que hacer, ¿no? Pero ciertamente mi posicionamiento, es cierto que el diagnóstico es el predominio de China en todo esto y es cierto que el diagnóstico es intentar encontrar espacios de autonomía regional, siempre lo dijimos, en relación a las grandes potencias y fundamentalmente al imperialismo norteamericano, y a eso nos referimos siempre, ¿no? Hace muchos años que nosotros venimos planteando, incluso en los primeros trabajos planteábamos
la necesidad de armar una suerte de OPEP, ¿no? Incluso, digo, como éramos más optimistas también en eso, teniendo un gigante de la industria del automóvil como es Brasil, teniendo un México que es aliado del hegemón, pero al mismo tiempo también tiene capacidades productivas que no son las que tienen el resto de los países en América Latina, digamos. Entonces, obviamente nos imaginábamos la posibilidad de una articulación regional que pudiera disputar hacia el imperialismo norteamericano, que era claramente, digamos, como desde todo el siglo XX y XXI, el problema. En ese marco, que aparezca la disputa interimperial, era una posibilidad, digamos, de plantear cierto margen de autonomía con el imperialismo norteamericano y pensar qué tipo de articulaciones se podían dar en términos regionales, con autonomía regional, para con China, ¿no? Pero la realidad es otra. La realidad es que China puede ser tan imperialista como Estados Unidos. La realidad es que China aprendió la lección a la perfección del capitalismo y hizo un capitalismo de Estado que fue precisamente el que le permitió saltar 50 años a nivel tecnológico en todo lo que hoy vemos, ¿no? Las empresas, fundamentalmente las empresas de la electromovilidad, de la batería, de la celda, de todo lo que controla China hoy día, están largamente financiados por el partido, digamos, ¿no? Están por el Estado. Entonces lo que veíamos era que era otro, si ustedes quieren, un capitalismo con mucha más injerencia de Estado, pero que su estrategia de colonización en el mercado para con el resto del mundo era igualmente absolutamente invasiva y agresiva. Y además con el aditamento de el doble estándar de las empresas y corporaciones chinas en nuestros territorios, con gravísimos casos de denuncia de subcontratación, precarización laboral, etcétera, etcétera. Uno de los casos más conocidos, para quien pueda conocer todo lo que estamos hablando, es el de la empresa Sijin en Fiambalá, digamos, que tuvo rápidamente denuncias por despidos, por subcontratación, incluso por intoxicación de trabajadores, entre otras muchas cosas, además de una especie de aterrizaje, me animaría a decir, colonial también en términos poblacionales sobre el territorio de Fiambalá, ¿no? Que cambió la configuración de la propia comunidad, que es lo que nos cuentan quienes viven allá, que hay campamentos mineros de trabajadoras y trabajadoras chinas, entonces la promesa del trabajo no se cumple. Básicamente son trabajadores altamente tecnificados que vienen de sus países de origen. Eso no es China, no es privativo de China, en todos los casos es lo mismo, ¿no? Pero que se ve quizás con mayor y que incluso despierta cosas horribles, ¿no? Como ciertas sensaciones, lo voy a poner así como para matizarlo, pseudo xenofóbicas entre las poblaciones locales, pero que tienen su explicación, su lógica, y que uno tiene que poder entenderla, digamos, ¿no? Porque efectivamente son territorios expoliados, a donde se viene a saquear el litio, el agua, el paisaje, o sea, el monte de Pisis, las zonas de tremendamente maravillosas que tiene Catamarca, que es uno de los territorios que paradójicamente más se parece a Marte, dicen siempre, digamos, y que efectivamente es un territorio, un ecosistema vulnerado, las poblaciones también, sobre la base de una empresa ahora de origen chino. Además de eso, uno ve el mapeo de cómo aterrizan las empresas chinas y cómo se van posicionando en todos los proyectos, y desde que yo empecé a investigar hasta este momento, realmente uno puede hacer una curva creciente muy marcada, ¿no? Entonces, Ganfeng, Tianqi, sobre todo, no es que no estuvieron desde el origen, estaban, pero van teniendo cada vez más predominancia. La tienen también en Chile, por supuesto, y en Bolivia, de manera mucho más reciente, después del golpe de Estado, me refiero, y a partir de la llegada del gobierno de Arce, hay un giro también hacia nuevos contratos chinos y rusos, hacia un enfoque mucho más basado en la extracción y sobre todo la extracción con técnica de extracción directa, también en el caso chino, que antes el MAS sostenía mucho más marcado, centrado en la extracción para la industrialización, ¿no? O sea, esto de ir al salar a la batería, que no lo lograron, que podemos hablar un montón de cosas sobre eso,
pero lo que se ve es un giro que denuncian muchos sectores en Bolivia hacia la mera comercialización en tanto producto primario exportador también. Bien. Y te puedo consultar si sabes cuál es la particularidad, qué diferencia hay entre la extracción de litio en Argentina a diferencia de justamente Chile o Bolivia. Sí, eso es una de las cosas que más nos hemos dedicado a denunciar. No porque, y acá quiero ser muy precisa, no porque lo que hace Chile esté bien, y no porque lo que intentó Bolivia haya sido una panacea, porque tiene tanto el caso del extractivismo neoliberal chileno con control, pseudo control de Estado. Llamamos control de Estado o nacionalización a cosas muy raras en el último tiempo de la vida, ¿no? Que es tener 51% de las acciones, a 50 más 1, listo, nacionalización. Eso, discúlpenme, pero no es una eso nacionalización. Claro. Nacionalización la de Allende en Chile. Después, y antes, la de Frei tampoco, digamos. Hay una discusión muy grande, pero digo, eso es una cosa, y lo que intenta hacer el gobierno del MAS en Bolivia desde el año 2007 hasta el año 2017, 2018, me atrevería a decir, de manera sostenida, que es tener 3 fases, ¿no? Una fase dedicada a una extracción con control soberano, en una triangulación que en aquel momento era Comibol, el MAS y Frutcas, que es un sindicato de, en realidad, la Federación de Trabajadores de Potosí, digamos. No me salen las siglas, perdón, la Federación Regional Única de Trabajadores Campesinos, Frutcas, ahí está. Entonces, esa triangulación de actores te daba una composición completamente distinta, de donde vos decías, bueno, acá los campesinos, los trabajadores campesinos tienen control sobre esta triangulación en un proyecto soberano que además tiene un Estado plurinacional. Nosotros fuimos muy optimistas respecto de todo lo que planteó Bolivia, y de hecho lo analizamos al detalle, porque Bolivia hizo cosas no menores, como por ejemplo cambiar la técnica cuando se dieron cuenta que la estaban errando. Y Bolivia iba, en términos científico-tecnológicos, mucho más atrasada que los recursos humanos disponibles en Argentina, digamos. Hizo una carrera muy veloz para formar gente, y el Evo incluso presionó mucho para conseguir frenar la dueñidad corporativa, como le decimos nosotros en el caso argentino, digamos, el capital transnacional, rechazó contratos, hizo cosas como que se llevaran la planta llave en mano, como poner como requisito, pero dejando el know-how en territorio boliviano, digamos. Había muchas cosas que uno podía marcar como que intentaban controlar, no vamos a decir una soberanía completa, pero sí un control del Estado sobre diferentes cuestiones que iban desde la extracción, y por eso cambiaron la técnica hacia una menos invasiva, que utilizaba menos cal, sobre todo, digamos, hasta la comercialización, frenando las pretensiones de algunas corporaciones que la querían llevar toda, hasta cuestiones ligadas a la industrialización, Tito, ¿no? el auto eléctrico que logra finalmente hacer Bolivia, y las plantas de la Palca, de materiales catódicos y demás. Hay un montón de cosas que Bolivia sí logra hasta el 2018, cuando se firma justamente este acuerdo con ASI System, y ahí estallan las oposiciones regionalistas en Potosí, sumado a las problemáticas que se venían arrastrando, que no eran menores. Eran menores en relación a Argentina y a Bolivia, porque la explotación del litio no era una realidad, entonces el problema del agua todavía no era una realidad, y además las respuestas era que es el salar más grande del mundo, entonces la afectación del agua tampoco se podía comparar con salares menores, ¿no? O sea, tenían varios estudios, y Bolivia tuvo algo muy complejo, que fue que el litio tiene algo muy complejo. En el Salar de Uyuni está muy asociado al magnesio, y la separación de estos dos recursos es costosa, es dificultosa, y eso también tiró para atrás en que el MAS pudiera ir cumpliendo las metas, y eso exacerbó los descontextos regionales también de las poblaciones locales, digamos. Eso hay que decirlo, las divisas y las regalías y los tributos a las comunidades que nunca llegaron. Argentina no se planteó nada de todo esto.
Argentina, o sea, abrazó la tríada minera, la normativa menemista, y lo que hizo fue seguir con el litio sin declararlo recurso estratégico, excepto a nivel provincial, que Jujuy es la primera provincia que lo declara estratégico en el 2011. Y lo que hace Argentina es abrazar el Código Minero reformado en el neoliberalismo, el artículo 24 de la Constitución, que dice que las provincias tienen el dominio originario de los recursos de subsuelo, y abrazar básicamente y sobre todo la Ley de Inversiones Mineras de 1993. Entonces, en Argentina lo que empezó a pasar, al no tener un control de un Estado nacional, y esto no por decir que el Estado nacional tiene que controlarlo, se han visto cosas duras también cuando el Estado considera sector estratégico y avanza sobre las poblaciones y los territorios. Sí. Quiero dejar en claro que no estoy diciendo eso, pero sí que la provincialización de los recursos en Argentina hizo algo que algunos autores como Ayer la denominan, ¿no? Y acá un colega, Ariel Slipak, siempre lo planteaba esto, el chantaje de localización de las empresas mineras, ¿no? Que es que las provincias compitieron durante muchos años a la baja en sus normativas para poder ser más atractiva para la llegada de las inversiones extranjeras. Y eso puso sobre la mesa, digamos, que la normativa neoliberal atentaba contra todo. Atentaba contra los ecosistemas, atentaba contra el saqueo del agua indiscriminada en la utilización de una minería, que es una minería de agua, bajo técnicas evaporíticas, que para aquel entonces eran las únicas que había, ahora eso ha cambiado. Atentaba contra la vida de la población provincial, porque dejaba exiguas regalías o nada de impuestos, digamos, y además atentaba contra el país, porque en realidad hubo un momento en donde el Estado-Nación le devolvía en concepto de exportación un porcentaje y las cuentas ni siquiera te daban en términos. Un momento donde nosotros sostuvimos que el Estado-Nación le pagaba a las empresas para que se lleve el litio, o sea, en esos términos. Eso está bien trabajado en un artículo que escribimos para Cuadernos de Economía Crítica, digamos, donde trabajamos en concreto, digamos, que era una vergüenza la situación argentina, que era una vergüenza en términos del entreguismo que teníamos, ¿no? Ahí es donde abrazamos este concepto de Rita Segato de la dueñidad, y nos decimos dueñidad corporativa. Acá se deja hacer, no hay control de aduanas, no hay control ambiental en serio. El control ambiental es un informe, un estudio de impacto ambiental que las empresas contratan a sus asesores. Los asesores dicen que el informe está bien, que la empresa no contamina, eso pasa al juzgado de mina o a la dirección de mina, depende la provincia, la entidad encargada, y no hay muchos antecedentes de que se lo rechacen. En Jujuy tenés solo una instancia, que es la de WGAM, que es la que dice, che, no, acá tienen que hacer tal cosa, esto no está claro, cuál es la línea de base que están tomando, que es una de las instancias que incluso se intentó destruir, digamos, y que efectivamente es como uno de los frenos, pero lo que veíamos es que lejos del 3% del valor de boca de mina que establecía la ley de inversiones mineras, para dar datos concretos, digamos, Catamarca pedía 1,4, ¿no? Catamarca, una de las provincias más pobres. Claro. Jujuy pedía 1,6, ¿no? Y estoy hablando de Catamarca, primer proyecto de extracción de litio en Argentina hace 25 años, de la Livent norteamericana, que acá empieza el quilombo. Antes era FMC, antes era Litco, pero después fue Alkem, y con Arcadium, con Alkem, y ahora es Río Tinto, o sea, ¿no? Todo un mapa que hay que ir armando, como un árbol genealógico de las corporaciones. Sí. Y el segundo proyecto Jujuy, el de Sales de Jujuy, que empieza siendo Toyota, la japonesa, Orocobre, la australiana, y Gense, la provincial. Y ahí empezamos a ver qué pasa en Argentina con las empresas provinciales. Y empezamos a ver que estas empresas provinciales, que gracias al Acuerdo Federal Minero, a partir del 2011, en pleno kirchnerismo, se empiezan a conformar, empiezan a asociarse accionariamente a los proyectos extractivos de litio en una condición absolutamente subordinada, de hecho endeudadas, ¿no? Entonces todo el primer tiempo de explotación y de ganancias, las empresas provinciales pasan a pagar la deuda. Pero después cosas como cuando uno, y con esto termino para no aburrirlos, empieza como a seguir la novela y la sigue día a día y todo, día a día. Yo tengo un rato que me tengo que actualizar de lo que pasó, ¿no?
cosas como que los CEOs o los responsables de GEMS en un momento decían que no tenían interés en formar parte del directorio de Sales de Jujuy. ¿Cómo no vas a tener interés en formar parte del directorio si sos la empresa provincial que tiene efectivamente la injerencia de lo público dentro de un proyecto que se supone que es una articulación australiana-japonesa y del propio estado de Jujuy? Y cosas como que después GEMS, la que habilita las licitaciones en Salinas Grandes, un territorio donde más de 30 comunidades resisten hace más de 12 años para que no se avance sobre esos territorios. GEMS es la que licita, pone un folio con un precio de $50.000, creo que no era tanto, pero no creo que sí era tanto. Las comunidades no podían comprarlo, digamos, entonces el folio lo compraron las corporaciones y GEMS es la que le permite entrar a los territorios actualmente a Pan American Energy, Tech Petrol, Plus Petrol, en territorios donde no habían podido avanzar las corporaciones y se instalan estas que llamamos litoneras, que no es mío, lo leí en algún artículo de Emilia Delfino y me pareció fantástico, porque efectivamente son las petroleras en su proceso de diversificación, ¿no? Entonces, ese es el rol de la provincia. Y cuando vos haces la cuenta matemática y no da, te empezás a preguntar entonces por qué las provincias son tan benévolas con el capital transnacional, y entonces empezás a darte cuenta que en realidad la obra pública es lo que tracciona, porque hay obviamente Galaxy en Salar de Muerto paga un pedazo de arreglo de carretera, Livent tiene una pista de aterrizaje, tal cosa, y las contratistas aparecen siendo un actor muy central en esta triangulación de una élite de poder provincial, una élite de poder económico y político, que efectivamente se liga con las contratistas y que efectivamente se liga con las corporaciones, que no son solo las mineras, siempre digo esto, son las mineras, las de la batería, las del autoeléctrico, los fondos de inversiones más grandes del mundo, ¿no? Entonces todo eso sucede en nuestras provincias, muy lejos de que eso le ingrese a la gente, ¿no? Las ganancias. Claro. Sí. Mel, ¿y qué cambió con Milei? Bueno, mucho es paradójico, mucho y no tanto en términos de que podría incluso avanzar más. El escenario dramático que da el marco del régimen de incentivo a las grandes inversiones aprobado y sancionado en la ley Bases, ¿no? Algo a lo que nos resistimos muchísimo todos nosotros, por supuesto. Sí. Y que nos resistimos muchísimo al mismo tiempo que denunciamos que para la minería la ley de inversiones mineras era el antecedente inmediato. Es decir, ninguna otra actividad primaria extractiva ni productiva en nuestro país gozaba de tantos privilegios como la minería gracias a esa ley del mismísimo Carlos Saúl en 1993. Pero el RIGI lo que hace es exacerbar el margen de exenciones impositivas, arancelarias, cambiarias, de no control de importación, de exportación, de usos de químicos, etcétera, ¿no? El margen de autonomía acá es total y absoluto. De hecho, yo tenía el machete porque me lo iba a olvidar, sino entre las primeras corporaciones que vemos que piden suscribir a RIGI, yo seguí por supuesto las de litio, ¿no? Había minería, había energías renovables, hidrocarburos y en multipropósitos como el puerto de acá de Timbúes. Yo vivo en Rosario. Pero el litio tenías Galan, que es la que efectivamente acaban de aprobar hace muy poco en el Salar de Hombre Muerto, que es de Catamarca, discúlpenme. Sal de Oro, que es de POSCO, la surcoreana POSCO, que está en Salta. Proyecto Mariana, que es de la China Angen, que está en Salta. Proyecto Rincón, que era de otros, pero la compró Río Tinto y está en Salta. Y Centenarios Ratones, que es la de Eramet, la francesa, que acaba de iniciar el primer proyecto de explotación
en la provincia de Salta, que tiene un montón de proyectos, pero que no tenía ninguno en explotación todavía. Entonces siempre cuando hablábamos de explotación de Catamarca de Jujuy, bueno, Salta tiene su proyecto de Eramet. Todas esas aplicaron a RIGI. Está por verse lo de Río Tinto, la anglo-australiana que se convirtió en la dueña casi total de la explotación actual de litio en nuestro país, porque le compró Arcadium a las que eran la australiana Alkem y a la Livent norteamericana. Y el de Galan en el Salar de Hombre Muerto es el que ha sido aprobado. Entonces lo primero que cambia es que empiezan a las corporaciones a querer aplicar obviamente al RIGI, porque el RIGI tiene varias cuestiones, además de todas las exenciones que acabo de mencionar, digamos, pero hay una bastante determinante, que es que hasta acá el freno al avance, total, que les estoy describiendo de las corporaciones sobre nuestro territorio. Tenemos 61 proyectos en Argentina, en diferentes etapas, 14 en etapas más avanzadas y 6 proyectos activos. Y Argentina pretende pasar a ser segunda exportador, de cuarta, pretende superar a China y a Chile en sus proyecciones gubernamentales, me refiero, ¿no? Entonces lo que vemos es toda esta implementación o intento de aplicar al RIGI de la mano de un problema central, que es que el RIGI pone que en última instancia las cuestiones judiciales o la cuestión legal se dirime en las cortes internacionales y en específico en la corte del CIAI. Y eso nosotros lo que vemos es que atenta contra las fuerzas sociales organizadas a lo largo de todos estos años, que han sido las únicas que han podido ponerle algún que otro freno al avance corporativo sobre estos territorios. Y me refiero en específico no solo a Salinas Grandes, a las comunidades de Salinas Grandes y Laguna Huayatayop, porque es una única cuenca, que durante más de 10 años resistieron la llegada de las empresas a esos territorios, sino que después también en el pedido de reconocimiento legal de los territorios como una cuenca hídrica o como territorios hidrosociales o como territorios integrales, se hicieron muchos pedidos de tierras, por un lado, digamos, y por otro se intentaron frenar desalojos en las respectivas provincias. Pero también este concepto de cuenca, que yo siempre digo que es un concepto hidrogeológico, pero al mismo tiempo es un concepto político, digamos, fue el que fue aceptado en algunas cortes, ¿no? En la Corte Provincial en el caso de Catamarca y en la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso de Salinas Grandes. Y en el caso de Catamarca estableció que no se entregaban más permisos sobre el Salar de Hombre Muerto, un salar que tiene 6 proyectos en curso, digamos, que esos 6 proyectos van a utilizar agua, ni siquiera alcanza la recarga hídrica del propio salar para que esos 6 proyectos avancen, digamos. Pero esa normativa, que obviamente daba curso a una demanda comunitaria de las comunidades organizadas, no entró en ese freno los avances de la Livent y de la Galaxy, ¿no? Entonces ya lo que estaba en curso seguía en curso, y lo que estaba en curso ya era uno de los problemas ambientales más importantes, básicamente porque era la construcción del acueducto del río Los Patos, luego de haber secado el río Trapiche, que la Livent reconoce en sus propios informes empresariales, que se abasteció del agua del río Trapiche durante 25 años, digamos, hasta que de repente la vega del río Trapiche no da más agua, y ahí el gobierno, en aquel momento el Corpachi creo que estaba, le permite la construcción sobre el acueducto del río Los Patos y le permite un uso extraordinario de aguas a cambio de un pago irrisorio, ¿no? Porque lo que pagan en el de agua nuestras corporaciones es irrisorio. No tengo las cifras precisas y las voy a buscar para la próxima entrevista. Bien, Buenísimo. ahí Mel, también para ya ir redondeando algunas cosas y no robarte más tiempo. En el libro hay un planteo y surge también en conversaciones respecto de la necesidad de, bueno, el panorama que estamos describiendo por sí solo no es de lo más alentador del mundo, pero al mismo tiempo quizás discutir, combatir o no caer en narrativas y perspectivas más o de la derrota o ya de un futuro que solo puede ser negativo, ¿no? Y para pasar al menos abrir una hoja de eso, en ese marco, en ese futuro, claramente tiene que ser desfosilizado, y está la pregunta de, bueno, entonces ante este panorama,
ante estas lógicas en que hoy en día es explotado el litio, ¿qué hacemos con el litio entonces? Chan. Está en la bajada del título del libro, al menos se lo puso la editora. No, es pregunta de cajón. Me tomo un mate nomás para preparar la garganta. Está muy bien. Frénenme. No, nosotros nunca fuimos derrotistas, esto quiero decirlo. La verdad es que, de hecho, de muchos lugares nos pegaron y nos seguirán pegando por atrevernos a hacer algunas propuestas. No todas estaban bien, nosotros mismos fuimos modificando nuestras propuestas y lo bien que hicimos, digamos, en el proceso de autocrítica y poder comprender cada vez más la complejidad. Nosotros creemos que las preguntas son las que están en la bajada del libro, ¿no? O sea, no son las preguntas del litio solamente, son las preguntas de cualquier bien común, recurso o naturaleza, como quieran llamarlo, ¿no? O sea, es explotarlo o extraerlo, cómo, cuánto, para qué y para quién. En ese marco nosotros empezamos efectivamente a pensar propuestas y alternativas, y lo que decimos es que si el litio no es el oro blanco, que el litio no es ningún petróleo, porque el petróleo tiene otras capacidades que hicieron básicamente a la posibilidad del capitalismo desde la revolución industrial esta parte, digamos, que el litio no brilla per se, no es per se que tiene ningún brillo, si no es en el marco de una planificación y de una integración en una propuesta de transición ecosocial o revolución ecosocial, como ustedes quieran llamarlo, ¿no? Acá la palabra transición solo da cuenta de un estado de cosas en las que estamos y un estado de venir o porvenir al que tenemos que ir si queremos seguir sosteniendo la habitabilidad de este planeta y sobre todo si queremos seguir sosteniendo la habitabilidad de la especie humana en este planeta, digamos. Siempre marco esto, porque la naturaleza no sobrevivirá, eso está claro, digamos. Entonces, en ese marco nosotros ciertamente hicimos muchas propuestas. La primera, sin lugar a dudas, es la necesidad imperiosa de una progresiva desfosilización. Somos conscientes que la desfosilización no es una cosa que se puede hacer de la noche a la mañana, porque eso puede ser una deriva de violencia total sobre nuestros pueblos y nuestra humanidad, donde van a perder, por supuesto, los sectores más vulnerables como siempre. Entonces, en una progresiva desfosilización de nuestros sistemas energéticos, tampoco podemos trasladar esa petroadicción o esa sociedad energívora dependiente ahora hacia el litio, como tampoco al cobalto que se extrae de África con explotación infantil, como tampoco al níquel, como tampoco al manganeso, como tampoco a las tierras raras, a ninguno, ¿no? O sea, no podemos trasladar básicamente este metabolismo social predador ahora hacia nuevas fuentes. Esa es la segunda cuestión. Entonces tenemos que desescalar en la extracción de petróleo, pero también tenemos que pensar formas de vida que impliquen el desescalamiento de la extracción de todos los otros recursos minerales o bienes comunes, como a mí me gusta llamarlo. Tenemos que pensar, en segundo lugar, una articulación de la ciencia y técnica, una ciencia técnica desde y para los pueblos, lo que implica pensar, investigar, analizar, no en qué lugar voy a agregar valor para competir en el mercado internacional, porque aparte eso está perdido, digamos, ¿no? Competir hoy, por ejemplo, en la elaboración de la celda de batería con China es casi más irreal que plantear una revolución ecosocial. Entonces, para ponerlo en términos de competencia del mercado, ¿no? Capitalista. Lo que sí planteamos es que la ciencia y la técnica tienen que estar articuladas en múltiples cuestiones, en pensar, idear y crear técnicas no destructivas de los ecosistemas, sobre todo porque son ecosistemas, los salares en los que tenemos el litio en Argentina, que son ecosistemas que tenemos que preservar en un contexto de urgente y dramática crisis socioambiental o cambio climático, como le quieran llamar, sí, siendo que son reguladores hídricos y capturadores de dióxido de carbono, ¿no? Entonces, ecosistemas que hay que preservar, que no pueden ser destruidos. El problema del agua, que lo vemos como las luchas del futuro, digamos, van a ser por el agua, ¿no? Entonces, de ninguna manera podemos seguir teniendo
incontrolada e infrenable minería de agua, y eso implica no solamente pasar a técnicas de extracción directa, que es lo que se está haciendo en Argentina, porque son técnicas, primero, hídrico-intensivas, pero de agua dulce, y también energético-intensivas, digamos, ¿no? Entonces, básicamente, para decirlo con palabras sencillas, si no reducimos el metabolismo social predador, o esto que dicen las ecofeministas, y que yo cito una y otra vez, esto que el capital le declara la guerra a la vida, y pensamos la paulatina reducción de la complejidad societal en la huella ecológica de un alimento y el que viene de un país hacia otro envasado en barcos y en camiones y etcétera, o en la electromovilidad individual, el autoburgués, para decirlo en palabras que me van a entender rápidamente, digamos. Si no reducimos esas complejidades, no tenemos posibilidad de pensar cuál es el rol del litio en una transición ecosocial, ¿no? Porque pasar a ser segundo productor no nos dice nada, porque tener el recurso en nuestro país no nos dice nada porque no es nuestro. Claro. Y porque el control soberano de ese recurso tampoco nos dice nada, porque el Estado puede ser tan igual o más extractivista que el mercado. Entonces tenemos muchos elementos de discusión. Nosotros venimos diciendo hace mucho tiempo que pensar el rol del litio en una transición ecosocial implica obviamente la desfosilización, la reducción de la escala de extracción de litio, el respeto de técnicas de investigaciones que no sean destructivas de los ecosistemas y, por supuesto, el respeto de las poblaciones, es decir, la radicalización de las decisiones de autogobierno o de democracia, como quieran decirle, de las poblaciones que allí habitan, y que tiene que ser todo esto con una especie de control público-social, público sociocomunitario o control público, la discusión de lo público que va mucho más allá del Estado, ¿no? Sí. Sociocomunitario. De hecho, planteamos una discusión sobre la soberanía estatal o la soberanía nacional, pensando que si la cantera de litio, como todos los otros minerales estratégicos para la transición energética del norte global, sí, que nos dejan todos los costos sociales y ambientales, incluida la criminalización, la vulneración de los derechos humanos, etcétera, en nuestros territorios. Si toda esa cantera se asienta en América Latina, en territorio indígena, sí, de donde hay luchas que anteceden incluso la propia configuración de los Estados-nación por el pedido de la autonomía, de la autodeterminación territorial, hay que repensar la noción de soberanía de los pueblos que tenemos. Y en eso, digamos, en el marco de una planificada transición ecosocial que sin lugar a dudas tiene que pensar otras cosas. En eso estamos, adentro de Equipo Transiciones, que es una iniciativa colectiva de más de 10 organizaciones, pero mucha más gente que se ha ido sumando, y que no se pretende cerrada ni acabada, sino que se pretende en una construcción quizás con una lógica de la normativa incluso indígena, ¿no? Permanente construcción abierta y dialógica, que es como ir sumando voces y construir con otros actores agendas para una transición ecosocial en Argentina, que por supuesto involucra la transición energética justa y popular, pero también involucra cómo pensamos lo ecosocial, el Estado, la protección ecosocial hacia toda la ciudadanía y la vida, o la garantía de las condiciones mínimas para la vida digna de toda la ciudadanía, cómo pensamos una sociedad de los cuidados, una sociedad centrada en los cuidados. Obviamente ahí estamos atendiendo a la desigualdad sexogenérica y a la feminización de los trabajos de cuidado, pero no solamente, a la responsabilidad del Estado y de lo público en construir sistemas de cuidados sociales, ¿no? Estamos pensando en no pagar la deuda externa, básicamente con sistemas de auditoría, de auditorías regionales, de análisis que se basen en que en realidad somos acreedores históricos de naturaleza. Total. Por la propia inserción en la División Internacional del Trabajo y nuestro rol subordinado y dependiente del concierto mundial, para decirlo rápidamente. Y ser acreedores de naturaleza implica que no solo se saca sojas, con las hojas se saca energía, se saca agua y se saca explotación del trabajo. Se sacan muchas cosas más que la soja, ¿no? O el litio. Y estamos planteando que como acreedores de la naturaleza la discusión sobre la deuda externa tiene que estar centrada en eso, y estamos planteando muchas cosas más. Me voy a olvidar un sistema de alimentos,
sistema alimentario para la vida, obviamente centrado en la noción de la agroecología y del uso de la tierra a pequeña escala y para productores y con comercialización de proximidad. Estamos pensando también en cómo sería, y es lo más difícil, plantear la transformación del modelo productivo en Argentina, y eso implica pensar la industria también, el agregado de valor, y estamos pensando en cómo se transformaría el mundo del trabajo en condiciones de transformación por la propia transición energética. No llamemos transición energética, escasez energética que habrá, digamos, por el peak oil y peak oil, ¿no? Pero como sí podría ser una transformación justa, y ojo que me desmarco de las agendas globales de los sindicatos del norte que piensan la transición justa, sino cómo podrían ser la generación de empleo en nuestros países, sobre el marco de que lo que hay que hacer, obviamente, antes que todo, es una redistribución en todas las escalas. Redistribución de la riqueza, redistribución social, me refiero, y cada una de estas propuestas tienen por supuesto previo que mucha gente tendrá que consumir más y mejor y mucha otra gente tendrá que consumir menos. O sea, la conflictividad social que no ignoramos, que está por detrás de toda la propuesta. Bien, bueno. Mel, quizás aprovechamos esta última respuesta que fue más global y esta programática para cerrar acá, y aprovechamos también para agradecer la invitación que tuvimos para participar del equipo de transiciones de las últimas reuniones que estuvieron y del intercambio, también por esta vía que estuvo muy interesante. Y bueno, te agradecemos por haber estado, por todo este tiempo que estuvimos charlando acá. No sé si quieres agregar algo más, y si no, te agradecemos mucho por la información, por la entrevista, y desde ya que mandamos a quienes puedan a leer el libro, todo sobre el litio, y hay decenas y decenas de artículos dando vuelta que también están referenciados en el libro con mucho de lo que se fue mencionando acá. Sí, no, agrego esto, que las puertas están abiertas para ustedes, que nosotros marcamos una y otra vez y de manera permanente, y lo voy a subrayar una vez más. No tenemos receta, y eso va a ser con la construcción de los actores sociopolíticos que vienen haciendo, disputando en el terreno de las izquierdas, digamos, de nuestro país, básicamente porque lo que necesitamos es pensar cómo vamos a hacer para reconstruir todo lo que se está destruyendo, que es en todos los campos del Estado, pero más allá del Estado, en todos los campos subjetivos, en la batalla cultural, y me atrevo a decir, obviamente, en las condiciones de vida de la gente, y además me atrevo a decir en la salud mental. Vamos a tener que pensar mucho, efectivamente, cómo podemos proponer alternativas, y ahí me parece que limar asperezas y achicar distancias es como una de las cosas más urgentes que tenemos que hacer. Así que esto es un diálogo, un ida y vuelta. Las puertas están abiertas y yo estoy a disposición para ustedes. Bien, bueno, muchas gracias. Genial, Mel. Muchas gracias. Sí. Bien, seguimos. Gracias, chicos. Adiós. Adiós. Bueno, acá estamos de vuelta con esta sección que por lo menos a mí es la que más me gusta, no sé ustedes qué opinan, que es el debate sobre cine. ¿Cómo estás? Nico, Valen, ¿están listos para hablar de cine? Dale. Porque, vamos. bueno, nuestra querida Euge, espero que se esté recuperando, estaba un poquito enfermucha. Le mandamos un besito grande. Pero queremos a Euge. Sí, una genia que siempre nos prepara sus datos y reseñas. Me dejó acá su legado, ¿no? Hoy vamos a ver, ¿sabes lo que vamos a ver? Lo sé, pero contanos. A ver. Ay, ya se te sorprendí, aunque sea. Vamos a ver Avatar, una película que es del año 2009, dirección y guión de James Cameron. De Titanic. Sí. Tiene una... sí. Después tengo otras cosas para decir sobre James Cameron. La duración es de 2 horas 42 minutos, larga como la avenida Rivadavia, y puntaje de IMDb 7.9. Está muy bien calificado. Está bien puntuado. Sí. Es una buena película. Es una buena peli. Yo pensé que era del 2010 porque yo la fui a ver en ese momento al cine, pero bueno, se ve que acá habrá llegado más tarde. Llegó tarde. Sí. Bueno, ¿les parece? ¿Vemos la reseña? Vamos. ¿Estamos? Vamos. Un militar es enviado a una misión para explotar el territorio de los nativos, pero termina cambiándose de bando.
Jake se une a un equipo de militares y científicos en Pandora, una luna que forma parte de otro planeta. Su objetivo es explotar la Tierra para obtener un mineral muy preciado para la humanidad. Solo hay un pequeño problema. Ese mismo territorio que buscan destruir es el hogar de los Na'vi, quienes tienen una profunda conexión con la naturaleza. Dentro de este equipo, los científicos buscarán llegar a un acuerdo pacífico con los Na'vi y para eso han creado un dispositivo que les permite obtener la misma apariencia que ellos para infiltrarse y ganarse su confianza. Del otro lado, los militares trabajan mano a mano con la corporación, que si fuese por ellos, arrasarían con la Tierra y los nativos sin problemas. Pero los humanos no van solo detrás de los bienes naturales. Se refieren a los Na'vi como seres salvajes, clara muestra de que los consideran inferiores, por lo que buscarán imponer sus modos y hasta su lenguaje. Avatar nos habla de la explotación ambiental que provoca el desplazamiento y eliminación de los nativos, bajo un sistema colonialista que busca apropiarse de los bienes e imponer su cultura. Si bien la historia sucede en el espacio y en un futuro lejano, esta dinámica de poder no es una novedad en nuestro mundo. La peli nos invita a preguntarnos, ¿por qué lo diferente es considerado inferior? ¿Qué podemos aprender de otras culturas en su trato con la naturaleza? ¿Qué pensar luego de haber hablado tanto sobre extracción, sobre todo lo que veníamos comentando sobre minerales en territorios? Es como que se fueron interconectando los temas. A mí me pasó en ese momento que yo la había visto y uno sale, no te digo enojado, pero uno toma cierto como partido, ¿no? En la película que te indigna, ¿no? No sé ustedes si sintieron lo mismo, pero no puede ser que le hagan eso a esta gente. ¿Vos la viste más recientemente? Yo la vi recientemente. La vi cuando era joven. Pero la volví a ver porque valía la pena y nada, hermosa. Mírenla, si no la vieron. Espero no spoilearla. Bueno, igual igual es vieja. Sí, o sea, sí, está sí, permitido. Aparte está permitido. Ya salió la 2, ya está, claro, sí. Olvídate. La segunda no la vi. Así que. Ah, bueno. No, la peli, la verdad es que tiene detalles, es muy visual, es ese bosque encantado que, viste, te conecta de una manera que obviamente que te hace poner de ese lado de la historia. A eso iba, ¿no? claro, sí. Como, y las luces y ese lugar donde todos quisiéramos ir si comiéramos un honguito. Sí. No sé si voy a decir. Lo dijo al aire. Sí, es un lugar espectacular. Pero todos, o sea, hablando puntualmente de la película, me parece que la música, las escenas, como decís vos visualmente, nada, en su momento la daban en 3D. A mí mucho el 3D no me copa, pero la verdad como es de que... las primeras, ¿no? De aprovechar ese recurso. Exactamente, sí. Bien. Así que en ese aspecto, muy buena película para ver. Sí, y es como de las más explícitas. Es decir, tiene poco de metáfora de cómo graficar la situación de una corporación yendo a invadir un territorio. Y sí, no es que la estás viendo y decís, no entiendo. ¿qué habrá querido decir con que quieren destruir un árbol y desplazar a la gente que vive adentro? Está como claro el asunto, y después sí hay cosas quizás más... un poco más contradictorias, como el rol que le dan a los científicos, que medio infiltrarse. El héroe. Polémico, sí. El héroe, si bien es un ex marín o algo por el estilo, que no puede caminar, pero sigue siendo un hombre blanco que salva la situación. En realidad, como que al principio está como metido, después se va. Creo que es de los primeros que dicen, me parece que esto no está tan bueno lo que estamos haciendo acá en este lugar. No puedo creer que tardó tanto tiempo en llegar un mate a esta mesa. Gracias, muchas gracias, Vale. Sí. Tiene toda esa parte, pero sí, pues está ahí en la reseña que comentaba Euge, está que es muy explícita la referencia de esto de los Na'vi, el pueblo originario de Pandora, de este planeta, y eso tuvo después un reforzamiento, un feedback de la realidad. Hace un par de años que James Cameron lo invitaron a Jujuy, tuvo ahí una ida y vuelta, una cosa intrincada con el gobernador, el semidictador Gerardo Morales, y que lo invitó el gobernador, y salieron al cruce las comunidades de Jujuy, que dijeron, bueno, espera, vos hiciste una película donde denunciabas que esto estaba mal y te juntás con este tipo que es el representante de eso. Sí. Y en la carta que le mandaron las comunidades de las cuencas de Salinas Grandes y de Laguna de Guayatoyuc, mandaron una carta a James Cameron con este
Sí. recriminación y le decían, mira, nosotros somos los Na'vi de Jujuy. Así que esta referencia era tan explícita que la tomó todo el mundo, incluso en la otra parte del Sí. mundo. No sabía ¿Qué esto. dato? ¿Qué Sí. dato? Yo que les iba a decir, tengo 3 datos sobre la película, pero bueno. Pero sí. Veo que no sabía nos que vino dejó Axel hablar. Kuchevaski a hablar con nosotros hoy. No sé si le interesa eso a Axel, ojalá que sí. Ojalá que sí. ¿Vos qué datos tenías? Yo tengo, mira, te voy a mostrar acá. Porque nos pasó un apunte de búsqueda. Sí, no. Había solo uno yo sabía, pero el resto no. Les voy a comentar, esperen que ruidito de mate. No dijo. No hizo, no hizo. Yo lo pude escuchar. Tengo 3 datos, les devuelvo. Número 1, no, mentira. James Cameron imaginó la película en 1995, pero tuve que esperar 14 años para que la tecnología le permitiera poder concretarla. Claro, Hasta ahí solo podía hundir barcos. claro, en ese momento fue como, no, yo quisiera, escúchame, papu, recién estamos empezando con internet Claro. y vos querés, sí, me parece que para ese momento era un montón. Después, el número 2. El idioma de los Na'vi fue creado por un lingüista exclusivamente para la película y no se inspiró en ningún idioma humano previo. Yo sabía que era algo nuevo, pero pensé que estaba como basado en algún otro Claro, tipo de lenguaje y se readaptado. ve que no. Es medio como, Muy bueno. como Tolkien, ¿no? Ujú. Sí, no sé si Tolkien no se basó en nada, te entiendo pensar que un poco sí. Yo entiendo que sí. A chequear. Y después, el número 3 que tengo por acá es que los sonidos del ambiente de Pandora fueron reciclados de Jurassic Park. Esto yo no lo sabía. Como una economía circular de Es buenísimo. gastos Sí, millonarios. que para mí dijeron, che, yo quisiera un sonido para que tenga un cassette. A ver, poné. Porque en ese momento, claro, el Jurassic Park es previo, que es el... Los CD-rooms existían, pero Sí. Bueno, podían tener cassettes igual. Claro, no estábamos tan debe ser tan atrás, 90 y claro. poco Jurassic Park. Sí. Pero bueno, sí, hay como unos animales enormes que se ve que les seguía usando, les seguía sirviendo los mismos ruidos. Pero bueno, sí, desde ya que es una película así como recomendable. Tiene toda esta cuestión de desde Hollywood dar este tipo de mensajes con estas contradicciones de las que estuvimos recomendando, quizás es de las más pochocleras, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, es una peli que, a diferencia de todas las películas que venimos diciendo, la pueden ver comiendo a cualquier hora, Con infancias. con cualquier Sí, miembro de su total. familia, porque normalmente son películas que te estamos agarrando los ruleros. Esta no, esta la verdad que la pueden ver tranqui, pero sí tiene como este mensaje que si bien uno va disfrutando, ¿no?, de lo que hablábamos de lo visual, de la música y todo, tiene esta cosa de que uno está... inevitablemente se pone del otro lado y cómo es que está esta cosa instalada que toca, ¿no?, con la realidad actual y algo que viene pasando hace muchísimo tiempo de esto de, y bueno, para poder hacer lo que a nosotros nos parece que es el progreso, tenemos que ir a ciertos, que encima se refieren en un momento medio a que son, no sé si salvajes o como que les dicen, ¿no?, como si fueran como inferiores, no sé cómo, Sí, no recuerdo bien totalmente. cómo se refieren. Bueno, total. Salvando toda la parte ficticia que tiene la peli, en esta parte dice, ¿qué quieren los simios? Dicen, Claro, ¿no? Los militares. muchísimo, ya, sí. ya le quisimos dar medicamentos, educación, caminos. ¿Qué quieren estos salvajes? Sí, ¿No? está- Como superioridad De sí, especie. y nosotros especie, tener como esa manera correcta de educar, la manera correcta de, no sé, de medicar o de curar ciertas enfermedades, ¿no? Como que la medicina, no sé, ancestral o de otros pueblos no cuenta, o su educación no cuenta, es como que vale la nuestra, ¿no? Está Sí, medio sí. esa Sí, imagen, y bueno, Sí, no está muy aparte, alejado bueno, de lo actual. total. Los navis y las comunidades no quieren nada de ello. Es como... Y no, ¿qué es? Solo eso, la conexión espiritual y bueno, y territorial que tienen con la naturaleza. Sí, yo creo que eso es algo que no se tiene muy en cuenta, o por lo menos cuando lo hablo con otras personas. Como que uno ve los recursos naturales y que uno dice, bueno, porque lo necesitamos para hacer determinadas cosas. Los pueblos originarios, estamos hablando ahora saliendo de la ficción, ellos quieren preservarlo por una razón
ecológica, que sí comprendemos y que mucha gente como que dice, bueno, está bien, tienen un punto, pero también hay una conexión con lo espiritual, ¿no? Que ellos tienen como otra filosofía de vida, están hace muchísimos más años. Entonces, claro, capaz que para nosotros un árbol que tiene 300 años nos da lo mismo que un árbol que tiene 50 años y es como que para ellos les representa otra cosa y hay que respetar eso. Me parece a mí, no es bajada de línea, pero hay que respetar esas maneras de poder ver el mundo, ¿no? Sí, en sociología le dicen lenguajes de valoración. Mira. La idea de que en un conflicto ambiental no se disputa solo el acceso al agua o solo si te quedas o no sin ríos, sino en todo caso, o el mar, porque estuvimos hablando en los últimos programas del mar argentino, sino cómo cada cual valora lo que está en disputa. Sí. Y acá es bastante claro que todos o los dos sectores entienden cosas muy distintas en este caso del árbol y de lo que hay abajo del árbol, en todo caso, Sí. que es lo que se quieren llevar en este caso, esta corporación maligna. Pero bueno, ahí como dice Euge, sí, esto está planteado en otra galaxia y miles de años en el futuro, bastante tiempo adelante, pero desde ya que es bastante actual todo el planteo. Sí, tal Total. cual. Me había notado como objetivos claros que plantean en la película, como primero como conocerlos y que quieran colaborar, Sí. colaborar. Y si no, directamente si eso no sucede, la destrucción. Sí. Y bueno, van por eso, ¿no? Van por lo segundo y bueno, es un poco como que todo hace alusión a nuestra realidad. Tal cual. Ahí parecería como que quisieran hacerlo medio como un por las buenas o por las malas, que en realidad ese por las buenas tampoco sería lo correcto, porque si no me equivoco, ustedes Total. díganme, en ningún momento se sientan a decir, che, mirá, nosotros, con permiso, a nosotros nos vendría bien o quisiéramos determinados recursos o bueno, pedir de alguna manera que haya un diálogo de... En ningún momento lo hacen directamente, ¿no? Es como que quieren comprarlos de alguna manera o ver si le ofrecen otra cosa o bueno, obviamente que los militares quieren hacerlo, vámonos, Sí, hay una cosa a de que los palos. la forma de convencerlos es engañándolos. Claro, hay un engaño que no... Infiltrándoles a alguien que no es Que no de es. su comunidad. Exactamente. Usando la tecnología para eso, pero sí, es por las buenas o por las malas, pero pareciera que no está en discusión que está ¿Qué va a bien suceder? que va a una corporación con un ejército y con científicos y que si se quiere quedar con algo se lo va a quedar, Sí. por las buenas o por las malas. Como que eso es parte del asunto, pero bueno, quizás también es lo que quieren problematizar. Es que sí, creo que hay mucho de eso en la actualidad, ¿no? Que empresa... Hemos grabado un ruido nosotros de perro que lo estamos reproduciendo en este Ah, momento. Quizás lo están escuchando. Es parte del sonido ambiente. Sí, lo reciclamos Que lo cada reciclamos tanto También para el es programa. de Jurassic Park, Sí. pero de perritos. Me olvidé lo que estaba diciendo. No, estoy pensando. Sí, esta situación de esto de sentar a decir concretamente y con la verdad, queremos hacer esto, las consecuencias van a ser estas. Saliendo de la ficción y volviéndonos a nuestra realidad, nunca las corporaciones o los gobiernos o la gente que está interesada en extracción de minerales, como es en este caso, se sienta y dice la verdad de lo que va a ocurrir. Sí, te dicen, bueno, nosotros queremos llevarnos esto, pero vas a tener trabajo, vamos a construir determinados... A veces en esos lugares de repente aparecen escuelas o aparece una plaza Que o no- aparece... Y es como, Sí. nunca se va 100% con esto, ¿no? Con la verdad de lo que No se va a haber hacer consenso. con eso. Ya lo saben. No haber Obviamente que consenso. sí. Bueno, pero es esto, están Oye, yendo entre los comillas navis- por las los buenas, navis pero... no se hubiesen ido. No. Por más que se lo hubiesen explicado de mil maneras de por qué ese mineral serviría para qué, para algo, para No, la tal evolución, para lo que sea. No, No, tal lo cual. hubiesen entendido. Es que esto es para mí la mala intención. A eso voy. Sí, no es que eso uno va, porque obviamente que no van a querer. El por las buenas es lo que en nuestro mundo es la responsabilidad social empresaria, entre comillas, el por las Sí. buenas, ¿no? Bueno, voy a convencerte de que yo te voy a hacer la carretera, yo te voy a poner un hospital, yo te voy a poner esto que decían. Claro. Que quieren salud, quieren una escuela, quieren que les enseñemos algo. La farsa como- capitalista. Claro, como que los científicos juegan el rol de la responsabilidad social empresaria. Nosotros tratamos de Sí. convencerlos de que puede tener beneficios
que ustedes acuerden con nosotros eso. Y bueno, y si eso no basta, está el recurso del garrote. Del por las malas. Sí. Sí. Pero bueno, recomendamos verla. Sí. Y la nos verdad pueden que dejar sí. en comentarios si vieron la segunda y si está bien. Sí, Porque sí, va a salir una está tercera. buena. Así Va a que ser una tercera. podemos robar con Avatar un montón de programas. Ah, Si bueno. queremos. Va a salir la serie, va a salir, viste, que de repente empiezan a hacer No, Todo. creo que está solo en la segunda. Y si vos me decís, yo confío en que vos Debe me haber estás diciendo- dibujitos, debe haber de todo. De a esta todo. altura de la vida. Hay una serie muy buena que se llama Avatar, pero no tiene nada que ver. Creo que no. Pero bueno, sí, esta la recomendamos. Pueden verla en cualquier contexto, así que Sobre todo en streaming gratis y sin pagar una plataforma. sí. Ya Bueno, saben. y si tienen una peli Que nos para recomienden. recomendar, dejen Siempre ahí en los comentarios. Sí, ya saben. Sería Fuegos de Octubre. En Fuegos de Octubre, acá en el canal de YouTube, y si no en @Ambiente en Lucha. En arroba Mente Lucha Y también pueden recomendamos hacerlo. seguir a @eugesafer, que Sí. es la que nos trae el contenido. Para las más contenido, reseñas. a veces uno dice, ¿y qué vamos a ver? Estás 2 horas buscando, no busques más, entras ahí al Te fijas qué te IG dice. de Euge y ya sabes qué es lo que vas a ver bueno. Así que continuamos, ¿les parece? Dale. Vamos. Seguimos entonces. Bueno, y ya se nos va terminando el tiempo, se nos va el programa. Debemos agradecer, como siempre, a Gus. Muchas gracias por allá. Gracias, que siempre, Gus. que siempre nos Güey, opera. multistreaming. Genio. Sí, un genio. Y si tenemos que recomendar a dónde nos tienen que seguir, Bueno, nos van a seguir por nuestras redes, Ambiente en Lucha, por el canal de YouTube, que es de Fuegos de Octubre. Fuegos de Octubre. Y bueno, eso, si no lo hacen, ya, nos van a seguir. Ahí está. En este momento. Sí, sí. Es más, nos vamos a frizar todos así hasta que pusieron seguir, like, listo, perfecto, seguimos. Dale. No, pero sí, vean los programas de Fuegos de Octubre que si no me equivoco han cambiado el día, ¿no? Miércoles 21 horas en vivo. Tienen vivo, esa sí. destreza. Y si no, ya saben, entran, tienen ahí las playlists que están las nuestras, ¿no? Con los programas, algunas entrevistas y secciones que también están por separado. Y bueno, de ellos también, que los programas están muy buenos. Si dicen, quiero saber algo de qué estuvo pasando en nuestro país, Semanalmente. espectaculares los videos. Sí, y nosotros tuvimos que cambiar el día de estreno de Agitando la Colmena, que estaba saliendo los lunes cada 15 días centralmente, porque este lunes que está pasando es el 25 de octubre, que cumple 5 años la coordinadora Basta de Falsas Soluciones, que integramos desde Ambiente en Lucha, un espacio que ayudamos también a construir en su momento, en 2020, cuando era la lucha contra el acuerdo porcino, después contra los incendios, después acompañando a las comunidades originarias, hasta cosas que se terminaron hasta folclorizando, como que los 4 de cada mes, Sí. que venía siendo un día de lucha contra la minería desde Esquel, fue una reunión de la BFS que se coordinó que también pase a ser un día de lucha contra las petroleras en el mar, y que fue ampliando una red de articulación, de vínculo entre organizaciones socioambientales, políticas, asambleas territoriales, comunidades, compañeros, compañeras, compañeros independientes que son parte de la BFS y que en general son quienes la sostienen día a día. Entonces también la invitación a seguir en las cuentas a Basta de Falsas Soluciones. Este programa se va a estrenar después, pero el 1/25 va a haber una reunión. Va a haber habido, o como se conjuga eso, una reunión de la BFS, que en este momento hay una tarea central que se está impulsando, que es la campaña contra la privatización de AISA, Muy importante, sí. de la mano de la pelea para echar a Mekorot, de quien ya hablamos, esta empresa Sí, del fuera Estado de Mekorot. Israel, de la que ya hablamos en este programa. Así que, bueno, quizás cuando empecemos a difundir este 8º capítulo Agitando la Colmena, también lo hagamos con nuevas convocatorias que salgan de la coordinadora de la cual somos parte y que le auguramos muchos más años de lucha contra el extractivismo y las falsas soluciones en nuestro país. Sí. Así que bueno, dicho eso, nos vemos en el 9º programa. Nos vemos la próxima. ¿No? obvio. Próxima. ¿La veremos Gracias a por Valen? invitarme. Espero que sí. Bueno, veremos. Esperemos que vuelva. Ah, Quiere negociar el contrato Sí. al aire. Si no estamos renovando, pobre, cada vez Sí, que sí. cada programa. No son contratos precarios, o sea, no es que la gente no rota porque los echamos, van a volver. A mí todavía no me echaron, Totalmente. se ve. Bien. Bueno, nos vemos la próxima. Nos vemos. adiós. Chau.